que nos acompaña hoy acá en la revista Su Servicio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Marito, muchas gracias por acompañarnos. Vea, yo tengo muchas preguntas. Yo tengo una señora que me ayuda en la casa y me dice que ella cobra 3.500 la hora. Yo le digo, está bien, 3.500 la hora, pero con esto de los aumentos yo le tendría que pagar más. No necesariamente. Entendamos algo, el Código de Trabajo, más bien hay un decreto que establece el salario mínimo de las empleadas domésticas, que es 246.200 colones. ¿Qué significa eso? Que eso es lo menos que pueden ganar. De ahí para arriba podemos negociar absolutamente todo, más o por encima, de verdad, del valor mínimo. Ahora bien, cuando nos dicen usted tiene que aumentar un porcentaje cada año, no quiere decir que necesariamente vamos a aumentar por encima del salario que ya gana. Es sobre encima del salario mínimo legal. Si el salario mínimo legal nos dice que son 2.000 colones la hora, será sobre esos 2.000 colones. Si usted gana 3.500, gana muy por encima del mínimo legal, no tenemos que hacer ningún tipo de aumento. Ahora, es importante saber también, ese salario mínimo de 242.000 colones se le paga por una jornada de cuántas horas y de cuántos días, para estar claros. Claro, es una jornada ordinaria completa, que dependiente del tipo de jornada son 48 horas por semana y 8 horas diarias. Eso podemos acumularlo en 5 días por semana o en 6 días por semana. ¿Sacó cuentas? Sí, estoy sacando cuentas, pero ¿cómo sé realmente si me está cobrando lo correcto? Porque si ella pone la tarifa de 2.500 o él, si es una persona que me está ayudando, de 2.500, yo digo, cobra muy barato y puedo contratarlo, pero eso depende de la persona o depende de mí. Sí, vean, es muy sencillo. Usted tiene que completar los 246.000, que es el salario mínimo legal, dependiente del tipo de modalidad de pago que la persona trabajadora reciba, sea por semana o por mes. Si es por semana, lo vamos a dividir entre 26. Si es por mes, entre 30. Entonces usted agarra el salario completo, los 246.000, y en este caso vamos a suponer que gana por semana. Entonces lo vamos a dividir entre 26. Vamos a saber que el salario mínimo legal por este día que ella debería vengar una jornada completa son 9.485 colones. Vamos a suponer que trabaja 8 horas diarias. Eso lo vamos a dividir entre 8. Eso lo que nos va a decir es el valor de la hora de esta persona, que van a ser 1.185. Ay, no me están cobrando más, mínimo. no, pero trabajan muy bien. Se está trabajando muy bien la señora. A partir de ahí, lo que usted quiera pactar con la señora, ¿verdad? O con el patrono, es libre. Lo que tenemos que respetar es este mínimo legal. Mínimo. Ahora bien, para que entendamos el decreto, cuando nos dicen usted tiene que aumentar un 2.37 y en el caso de las empleadas domésticas un adicional 2.34, ¿verdad? Es decir, un 4.66 en total, es sobre este monto en específico, que es el mínimo legal. A partir de ahí, si yo logro negociar con usted 3.500 por hora, vamos a saber que estamos por encima de esa hora mínima. Entonces ahí ya no tendría que ser aumento. Ahí no tenemos que hacer ningún tipo de Eso aumento. en el caso de las que trabajen durante todo el mes, pero por ejemplo, como lo decía Sergi al inicio, ¿qué pasa si hay una señora que va solo 2 o 3 días a la casa y cobra, por ejemplo, 2.000 colones por hora? Que vaya lunes, miércoles y viernes 4 horas. Ok, ya identificamos cuál es el salario mínimo legal por mes, ya identificamos cuál es el salario mínimo por día y ya sabemos cuál es el salario mínimo por hora. Es decir, son 1.185. Si la señora me viene a cobrar 2.000 colones por hora, estamos por encima de ese mínimo. Yo no tengo que hacerle ningún aumento adicional. ¿Sí me explico? Es decir, solamente si ella me dice, está bien, yo le cobro lo que dice el decreto, ahí sí tenemos que hacer necesariamente el aumento del 4.66. Es decir, aumentamos de los 1.000 y resto, un 4.66 adicional. Ahora, ¿cómo funcionan los pagos en especie? Desde la alimentación, el alojamiento, todo eso entra, ¿verdad? Y uno a veces piensa que el servicio se está dando, nada más. Es una excelente pregunta, Sergio, porque en la práctica ustedes se van a encontrar también en el artículo 166 del Código de Trabajo, que nos va a decir que usted tiene que reconocerle a la persona trabajadora un 50% de su salario, por el salario en especie. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Que si usted le da alimentación, que si usted le da dormida a la señora,
Eso equivale al 50% del salario. Sin embargo, eso no es realmente correcto porque a nivel jurisprudencial la línea varía, es distinta a lo que ha venido manejándose en el Código de Trabajo. ¿Qué es lo que se determina o qué es lo que se suma? Miren, lo que se hace jurisprudencialmente en caso de que hayan habido conflictos legales, lo que se hace es un análisis. Bueno, yo le doy dormida a usted en la zona de Rodmuser. Bueno, veamos cuánto vale el alquiler de un cuarto en la zona de Rodmuser y sobre ese monto un 50%. Bueno, veamos cuánto gasta usted en el casado que usted le da a mediodía. Bueno, sobre ese monto un 50%. No es necesariamente que si yo gano 300.000 colones, el salario en especie mío va a ser 150.000, ¿sí? Ahora bien, para efectos de liquidaciones laborales, lo que yo sí debo saber es que tengo que contabilizar no solamente el salario en dinero que le doy a la señora, sino también sumarle el salario en especie, para que el promedio sea sumando salario base más salario en especie. Retomando ese tema del salario en especie, eso aplica para las personas que duermen o que trabajan jornadas de 8 horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las que tal vez no trabajan solo 4 horas o 3 horas? Se les tiene que dar la alimentación también. Ahí es a criterio del No patrón. es una obligatoriedad, es una liberalidad de los patronos si quieren darle la alimentación, Entonces, si quieren darle la dormida. No debería cobrarla si solo va por horas. Claro, si no lo disfruta, si no disfruta el salario en especie, no es merecedora, de verdad, ese salario en especie. Únicamente si realmente lo percibe. Ahora, si trabajan en diferentes casas, ¿cómo se da este tema del aumento? Porque muchas personas trabajan que en la casa de tal, y van cobrando por hora, ¿verdad? Para hacer un salario mucho más grande. Eso es buena pregunta porque es muy común que las señoras que ayudan en las casas tengan distintos trabajos. Hoy un día, mañana voy a otra casa. Ahora bien, entendamos que nuestro Código de Trabajo nos obliga a nosotros como patronos a cumplir con nuestras obligaciones patronales. Eso quiere decir que si fulanito sí cumple, no quiere decir que yo pueda no cumplir porque fulanito lo compensa, no. Todos los patronos que esta persona tienen que cumplir con el salario mínimo legal, tienen que cumplir con la Caja Costarricense de Seguro Social también y con el riesgo de trabajo. Es un trabajador o una trabajadora normal y a pesar de que nos preste servicio únicamente por horas, por días o una jornada completa, tenemos que cumplir de la misma forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es la empleada doméstica la que se niega precisamente a tomar el seguro, aunque el patrón se lo esté pidiendo? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Ella no puede negarse, es una obligatoriedad del patrono y el patrono como tal tiene que cumplir. ¿Qué es lo que pasa si el patrono accede y no cumple? Bueno, vamos a tener que saber que vamos a tener un riesgo, una contingencia con la Caja Costarricense de Seguro Social. No estamos reportando salarios que estamos pagando. Segundo, a esta señora le pasa algo en la casa, en el centro de trabajo, se cae o tiene alguna situación, no va a poder tratarse porque no la tenemos asegurada. Tiene un accidente de trabajo, tampoco vamos a tener póliza. Y eso, eventualmente, vamos a tener entonces que responder nosotros directamente por la afectación que se le cause. De tal manera de que aun y cuando fulanita llore, patalee, no quiere que le paguen el seguro porque no le sirve, porque lo que prefiere es recibir ese dinero en moneda, es preferible que el patrono siga cumpliendo, porque aparte de esos riesgos va a tener multas en la caja, le van a cobrar retroactivamente y va a tener que pagarle a un abogado, ¿verdad? También para que se pueda defender. Mario, ya para finalizar, si yo tengo una empleada en este momento, mucha gente hace liquidaciones, pero si la tengo y trabaja por horas, ¿cómo se calcula esa liquidación? De la misma forma, muy sencillo. La única diferencia en cuanto a las empleadas domésticas que usted tiene que entender es que ellas tienen un régimen un poco distinto en cuanto a las vacaciones. Ellas tienen 15 días de vacaciones. Los trabajadores como nosotros tenemos 2 semanas de vacaciones una vez cumplidas 50 semanas de labores continuas. Aguinaldo, agarre todos los salarios percibidos desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre de este año y lo divide entre 12. Vacaciones, agarre el promedio de los últimos 12 salarios completos. Cuando digo completos es, olvídese de meses donde estuvo incapacitada, olvídese de meses donde tuvo algún permiso sin goce salarial. Buscamos los últimos 12 salarios completos, agarramos ese promedio y multiplicamos por los días que tenga pendientes de disfrute en cuanto a las vacaciones. La cesantía, bueno, en el caso de que haya que liquidar, eso depende de la antigüedad.
lo máximo que se puede pagar acá por cesantía son 176 días en el caso que haya superado 8 años trabajando con nosotros. Y el preaviso también depende de su antigüedad. Si ya superó el año, un mes de preaviso. Si tiene 6 meses a un año, 15 días. Si tiene menos de 6 meses, pero más de 3 meses, una semana. Es como una Biblia laboral, Mario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen viaje, por cierto. Muchas gracias. Sí, que te vaya bien. Gracias, Mario. Gracias, con mucho gusto. Vamos